reflexionar el día de hoy en Primera de Corintios, capítulo número 10, verso 23. Primera de Corintios 10, 23 será el pasaje del cual hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a sacar una reflexión de este precioso pasaje. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Acompáñenme. Primera de Corintios 10, 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora quisiera que lo leyéramos en otra versión. Esta es la versión TLA. Y leámoslos también en voz alta. Algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la fe cristiana. El tema de hoy estará basado en este pasaje y le titulé: no todo conviene. Toque a su vecino y dígale: no todo te conviene. No todo te conviene. Mientras preparaba este mensaje, me acordé una prédica que escuché cuando era joven. Era en una iglesia a la que asistíamos, una iglesia bautista. Teníamos un pequeño grupo de jóvenes y invitamos a una persona para que nos predicara. Y entonces él comenzó a predicarnos en Eclesiastés, capítulo número 11, verso 9. Fue, déjeme decirle, una de las prédicas de los predicadores más graciosos que he escuchado. Recuerdo haber escuchado la prédica y pasármela riendo todo el mensaje. Todo el mensaje me la pasé riendo. Le he pedido al Señor que me dé esa gracia para que ustedes se rían y se rían cuando yo predico, pero todavía el Señor no me ha querido conceder esa oración. A veces los veo bien serios y digo: Dios mío, ¿será que estoy diciendo algo que no les gustó? Pero recuerdo esa prédica, nunca se me va a olvidar cómo la disfruté. Y este joven nos decía, este predicador nos decía, en Eclesiastés 11:9, leyó y dijo: alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Entonces para allí y comienza a decirnos: ¿sabe qué? Como jóvenes, Dios quiere que ustedes se diviertan. Ustedes tienen libertad. Usted tiene, y mire qué interesante, dice, ustedes pueden, dice, ahí alegrarse, dejarse llevar por lo que sus ojos ven. Si ustedes ven una muchacha, un muchacho, y comienza a decirnos, ¿verdad? Por lo que, si ustedes ven algo que les guste, quieren tocar, quieren. Y él expresaba la libertad que las personas tienen, los jóvenes, para hacer y divertirse. Y mientras escuchaba ese mensaje, verdaderamente me tenía un poco como preocupada, porque yo decía: esto está como raro, este tipo de mensaje. Pero él lo hizo tan gracioso que mi preocupación por un momento la olvidé. Olvidé preocuparme por lo que él estaba diciendo, estaba más concentrada en sus chistes y en todo. Me reí como nunca. Pero llega un momento en el mensaje en donde él se pone serio y cambia el tono. Y entonces nos lee lo que hacía falta de este versículo bíblico. Y se lo voy a leer aquí. Dice: pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Cuando llego a esa parte, mira, a mí se me pararon, como ese, se me erizó la piel. Porque parecía como que nos estaba diciendo: ustedes tienen libertad para hacer todo lo que quieran. Es más, Dios quiere que se divierta. Y yo decía: ¡ay, qué mensaje más moderno, qué mensaje más actual! Ese sí comprende a los jóvenes, decía en mi momento, ¿no? Pero llega un momento en que dice: ¿sabe qué? Es bonito divertirse, es bonito disfrutar, pero un día, de todas las cosas que uno haga o decida hacer, Dios lo va a llamar a cuenta. Ahí cambió todo. Hay una cosa que usted y yo debemos de manejar a nivel espiritual. Debemos de manejar este principio de la palabra de Dios. Dios nos ha dado y nos ha entregado a nosotros un regalo precioso. Y es el regalo de la libertad. La libertad para tomar decisiones. Lo que le llamamos el libre albedrío. Eso, ¿sabe qué? Nunca va a ser removido de su vida. De hecho, déjeme decirle
que estar sujeto a Jesucristo es una decisión. Siempre será una decisión personal. Ni Dios, ni ningún hombre, ni ningún pastor, líder, ni ningún padre o madre con buenas intenciones puede hacer de que usted decida algo diferente. En cuanto a su vida espiritual se trata, Dios no forza el espíritu y la voluntad de nadie. Y cuando uno se sujeta a Cristo, no es porque Dios pone en el camino para que uno camine sujeto, aun cuando uno decide sujetarse a Jesucristo, a su palabra, siempre será una decisión personal. Entonces usted y yo tenemos que manejar, saber administrar muy bien la libertad que tenemos como seres humanos, la libertad de decisión. Y muchas veces lo que está sucediendo es que no estamos administrando bien esa libertad que Dios nos ha dado. Y por eso el apóstol Pablo decía, todo me es permitido. No es como que va a venir una voz y le va a decir a usted en la mañana, no agarres ese carro, no vayas para donde esa mujer. No es como que Dios le va a mandar ahí un látigo para frenarlo. No, al final del día será siempre su decisión. Dios no va a estar cuando usted esté en un bar o cuando usted, por ejemplo, esté en una fiesta diciéndole, congelándole la mano para que no tome esa cerveza que no debe de tomar. Dios no va a actuar así. Dios le va a dejar siempre al final del día a usted y a mí la decisión, la libertad para tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Dios trabaja con el libre albedrío. Entonces por eso es tan importante saber tomar decisiones, usar esta libertad. Porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, todo me es permitido. Todo me es permitido, pero ¿sabe qué? No todo me conviene. No todas las cosas que nos vienen a nuestra vida, que se aparecen en la escena de nuestra vida. Déjeme decirle, no todas las oportunidades que usted recibe, no todas las personas que usted conoce, no todas las propuestas románticas que usted tiene, les convienen. No todo va a convenir. Muchas veces cuando vienen a nuestra vida, tal vez los solteros que ya llegaron a los 30 años, no se han casado, y están desesperados por recibir a alguien, casarse. Y de repente viene una persona y entonces dice, este es. Pero no se detienen a ver, a examinar primero si esta relación, si esta persona conviene. Y nos pasa así en los negocios, en los trabajos, en las relaciones amistosas. Pero Dios quiere que desarrollemos la sabiduría para cada evento de nuestra vida, valorar si verdaderamente nos conviene. ¿Cuántas personas tomaron decisiones, están tomando decisiones de vida, aún de irse del país, de hacer tantas cosas, sin primero analizar, esto me conviene? Y Dios no quiere que usted y yo seamos personas llevadas por impulso. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios de impulso. Cuando Él formó los cielos y la tierra, dice la Biblia que cada día la creación tuvo un orden y un propósito. Porque Dios quiere que sus hijos vivamos en orden. Amén. La ausencia de orden en la vida nuestra, la ausencia de orden es evidencia de la ausencia de Dios. Cuando nuestra vida está en desorden, eso es una evidencia clara que nos falta comunión con Dios, que nos falta escuchar a Dios, que nos falta sabiduría de Dios. Entonces usted y yo tenemos que alinearnos con el Señor, porque Dios quiere que su vida y la mía sea una vida ordenada, amén, sea una vida en orden, que tomemos buenas decisiones. Siempre debemos de preguntarnos si las decisiones que estamos tomando me convienen. ¿Esa persona con la que usted ahora anda le conviene? ¿Esa persona con la que usted está haciendo negocio le conviene? ¿El negocio que está haciendo le conviene?
Y Dios quiere que tomemos decisiones que nos convengan, amén. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Yo tengo 2 hijas, yo tengo 2 hijos. Y miren, lo que más oro al Señor por ellos es que Dios le dé a ellos la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque mi rol como madre no es de control absoluto en la vida de ellos. Yo puedo aconsejar, yo puedo decir, mira, pero al final del día ellos son seres humanos con la capacidad y el poder de decisión. Entonces yo no le puedo decir a mi hija, por ejemplo, que ya tengo una quinceañera, mira, es de este tipo de muchacho que te vas a enamorar, y este aquí, y este no. Ella lo va a tener que decidir. Y mi rol como madre es enseñarle a ella que ella tiene que tomar buenas decisiones. Yo no quiero que mi hija fracase. Y yo creo sinceramente que después de recibir a Jesús como Señor y Salvador, la decisión más importante del ser humano no es qué carrera uno tiene, qué negocio emprende. La decisión más importante será con quién uno comparte su vida, con quién uno se casa. Eso será tan importante para su existencia en la tierra. Entonces son cosas que debemos de decidir, pero decidir correctamente. Entonces, hay 3 cosas, 3 consejos que yo le quiero dar de parte de la palabra del Señor. Le voy a demostrar también con historias cómo se aplica estos 3 consejos a la hora de tomar decisiones. 3 consejos que le ayuden a usted y a mí, que nos ayuden a tomar decisiones que nos convienen, que sean convenientes, que no esté usted dentro de un mes diciendo, ay, ¿a qué hora se me ocurrió hacer eso? Dios no quiere que usted viva así. Dios quiere que usted viva satisfecho de las decisiones que toma. Entonces, cuando usted esté a punto de tomar una decisión o está tomando una decisión y usted quiere decidir si esto le conviene o no, hágase la primera pregunta. Número 1, ¿esto me está quitando la paz? ¿Esto que estoy decidiendo ahorita me quitó la paz? Es impresionante y yo le decía la vez pasada, un miércoles prediqué acerca de esto. Es impresionante como muchas veces estamos en situaciones y las situaciones nos comienzan a dar evidencias que las cosas están mal, pequeñas señales. Las muchachas están en relaciones y ya su novio les han dado evidencia que son personas que no pueden tener quietud con otra mujer y van dando las señales. Pero ¿qué pasa? No leemos las señales, las ignoramos, las dejamos pasar y después dice la Biblia que traemos las consecuencias. La paz siempre será un indicador en su vida y en la mía de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Salmos capítulo 34, verso 14. Salmos 34, verso 14 dice así, léalo conmigo. Apártate ¿de qué? Del mal y haz el bien. Busca la paz y como dice, y síguela. Mire, la paz, buscar la paz de Dios tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Mire, cuando entraron a robar a la casa, yo soy una persona bastante ordenada y tengo cada cosa en su lugar. Tengo un lugar para cada cosa. Entonces tengo un lugar donde guardaba unas alhajeras, o sea, mis prenditas. Y entonces, cuando llegan los ladrones, se van a la cosa y me roban todo lo que tenía allí. Pero yo estaba en medio del robo diciendo, Señor, que no se lleven el anillo de mi mamá, que no se lleven el anillo de mi mamá, que se lleven todo menos el anillo de mi mamá. Y entonces los ladrones se van y cuando se fueron, yo tengo un anillo que mi mamá me heredó y no es lo que vale, sino que era de mi madre, por eso es que lo amo. Un recuerdo de mi mamá, ya está con el Señor. Y cuando los ladrones se van, ¿sabes qué fue lo primero que fui a buscar? Mi anillo.
¿Qué me importó que se llevaran el resto, el televisor y todas las cosas? Y cuando miré que no se llevaron el anillo, digo, ¡ay, gracias, Señor, gracias! Eso es lo más, de las cosas materiales, lo que yo más atesoro, porque fue de mi mamá. ¿Sabe qué? Espiritualmente, lo que nosotros debemos de atesorar más en la vida es la paz de Dios. La paz de Dios. Y si usted ha perdido la paz, ¿sabe qué dice el Señor? Búsquela. Busque su paz. Hay personas que están diciendo, ay, se me fue la paz, se me perdió la paz, Señor, dame paz. No, dice la Biblia, búscala y síguela. Será su responsabilidad y la mía buscar esa paz y conservarla. Entonces, si usted está en medio de una situación y usted perdió la paz, no tiene paz allí, ¿sabe qué, hermano? Eso no le conviene. Porque donde está la presencia de Dios, donde está la voluntad de Dios, ahí hay paz. Usted tendrá paz. Y mire, en otras versiones, me encantó otras versiones que traía esto. En la NTV, este mismo pasaje, nueva traducción, decía, apártate del mal y haz el bien, busca la paz. ¿Y qué dice? Y esfuérzate, ¿por qué? Por mantenerla. Todos los días usted y yo vamos a ser confrontados con la realidad que el mundo y Satanás nos quiere robar la paz. Y muchas veces hasta en la casa, gente se presta al juego del diablo para quitarnos la paz. Pero dice la Biblia, esfuérzate por mantenerla. Eso es un tesoro espiritual para cada uno de nosotros. En la TLA, traducción del lenguaje actual, este mismo pasaje dice, aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren, como dice, vivir en paz. Entonces puse aquí, debemos de valorar la paz de Dios por encima del beneficio o la presión material o social. Si algo que usted está siguiendo, materialmente hablando, socialmente hablando, le ha quitado su paz, sabe que usted es momento de decir, chao, yo valoro la paz de Dios por sobre todas las cosas. Y que usted conserve su paz. Hay amistades que le quitan a usted la paz. La pregunta es, ¿por qué insiste en mantenerlas? ¿Por qué insiste en mantener esas amistades? Ay, es que pastora, que es que uno debe estar bien con todos. Sí, pero si alguien le ha quitado la paz, dice la Biblia, el avisado ve venir el mal. ¿Y qué dice? Se aparta. No es que usted va a quedar de enemigo de las personas, pero si algo ya le robó la paz, dice el Señor, busca la paz y síguela, esfuérzate por mantenerla, procura vivir en paz. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando usted vea un lugar donde usted perdió su paz, o está en medio de un conflicto y usted ha perdido la paz, probablemente eso no le conviene. No le conviene. Mire, Génesis capítulo 13, verso 8, habla acerca de la historia de Abraham y su sobrino Lot. Este sobrino de Abraham no era cualquier sobrino, era un hijo para Abraham. Hay relaciones que uno no tiene una línea directa sanguínea, pero llegan a ser tan fuertes para nuestra vida que uno puede lograr ver a alguien como un papá o como una mamá o como un hijo. Y son cosas que Dios hace para consolar también al ser humano. Entonces, Lot, Abraham era como su padre y Abraham miraba a Lot como su hijo. Pero en la historia, la Biblia dice de que comenzaron a tener discusiones y diferencias los pastores de Lot con los pastores de Abraham, porque
había crecido demasiado el ganado. Entonces Abraham, que es el hombre de fe, el padre de la fe, llama a su sobrino y le dice: mire, entre usted y yo no puede haber pleitos. No podemos estar así. Ya perdimos la paz. Hay que hacer algo. Y mire qué interesante la madurez y la confianza que Abraham tenía en Dios. Sabía que Dios le había prometido algo. Dios le había dicho: te voy a prosperar. Entonces, cuando uno tiene una promesa de parte de Dios como esa, te voy a prosperar. Mire, uno no agarra las cosas como que la voy a perder y entonces ya nunca más va a regresar esto a mi vida, no lo puedo perder. El que cree que Dios lo va a prosperar, que lo va a bendecir, ¿sabe qué? Suelta, deja ir, porque sabe que tarde o temprano Dios va a mandar lo que es verdaderamente de uno. Entonces uno no está ahí, no te puedo dejar, no te puedo dejar. Suelta. Y Abraham soltó. Y Abraham le dijo a Lot, le dijo: ¿sabe qué? Si usted va a ir para la izquierda, tranquilo, yo voy para la derecha, escoja usted. Mire, si yo fuera Abraham y yo tengo dos casas, la casa grande que es la mía y una casa pequeña, yo le hubiera dicho a Lot: vaya, agarre la pequeña, váyase para allá. Yo me quedo en la grande. Pero ¿qué hizo Abraham? Escoja usted, ¿para dónde va a agarrar? Y entonces dice la Biblia que Lot volvió a ver y dijo: allá está más bonito. Y dice la Biblia que escogió y Abraham dijo: está bien. Cuando Dios vio eso, que Abraham cedió, que soltó, que confió, dijo: este es el momento para demostrarle a Abraham que yo lo puedo bendecir a él, independiente que el otro se haya tomado la mejor parte de la tierra. Soltó. Pero ¿qué es lo que Abraham estaba procurando? Su paz con su familia. Hermanos, hay veces nos envolvemos en pleitos familiares y nos mantenemos allí y decimos: no, es que yo no voy a ceder. Y estamos perdiendo la paz. Y se muere de la diabetes, se muere de la presión arterial, se muere de cosas por cosas materiales. Y está peleando con su vecino, está peleando por un tuquitito de tierra, está peleando con su familia por unos muebles que le heredaron, está peleando por cosas. Y Dios está viendo y está diciendo: ¿qué le pasa? ¿Acaso no sabe que yo lo puedo bendecir y prosperar más? Eso es tener confianza en el Señor. Suelte. Valore su paz. Entonces Dios le dijo a Abraham: ¿sabe qué? Ahora yo lo voy a bendecir. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 24, mire lo que dice. ¿Cuántos se consideran aquí servidores de Cristo? Amén. Dice así: un servidor de Dios, dice que no debe de andar en peleas. No, mi hermano, así no se comportan los que conocen a su Dios. Los que conocen a su Dios, ¿saben qué hacen? Dan, porque saben de que Dios los puede volver a bendecir. Amén. ¿Cómo sé si lo que estoy me conviene? Chequee su paz, su nivel de paz. Es que no, de aquí nadie me saca. Y perdiendo la paz, perdiendo el sueño. Esa no es manera de vivir, hermanos. La segunda pregunta que usted debe de hacerse para saber si una decisión le conviene o no, será la siguiente: ¿cuál será el fruto de esta decisión a largo plazo? ¿Cuál será el fruto de esta decisión a largo plazo? No sé, tal vez muchos se acordarán, pero para los que están nuevos aquí, les quiero contar una historia que mucho uso y que me gusta. Había un viejito sentado en un parque, leyendo su periódico, y de repente ve venir a un muchacho, y el muchacho se le sienta a la par y le dice: ¿me podría dar la hora?
Y el viejito lo queda viendo y vuelve a su periódico. Y entonces el muchacho dice, Señor, ¿qué le pasa? Solo le pedí la hora. Entonces le dice, ¿me podría dar la hora, por favor? Y no le responde. Y el muchacho se queda, qué cosa más rara esto. ¿Se ha topado con gente así usted? Entonces el muchacho dice, no, yo tengo que saber por qué no me quiere dar la hora. Entonces le dice, doncito, hágame un favor, discúlpeme la curiosidad, ¿por qué no me quiso dar la hora? Y el señor cierra el periódico y le dice, mira hijo, te voy a explicar. Cuando yo te vi venir, miré que eras un hombre súper elegante, muy guapo. Por la manera en que me preguntaste la hora, supe que eras un hombre con buen trato social, amable. Y como eras muy guapo y muy elegante, y por tu trato social, rápido hubiéramos entablado una conversación. Me hubiera encantado platicar contigo. Y como yo soy una persona que me gusta invitar a la gente a mi casa, yo te hubiera invitado a la casa, le dice. Y entonces cuando llegaras a la casa, hubieras visto ahí a una nieta que yo tengo, que son mis ojos, ellas son mis ojos. Y mi nieta es súper linda. Y con lo guapo que vos sos y lo linda que es ella, se hubieran casado. Y yo jamás, escucha esto, jamás le voy a entregar una nieta mía a un hombre que no tiene reloj. Eso es una historia que nos ilustra algo. La importancia de tener la capacidad de ver a largo plazo las pequeñas decisiones que usted está tomando el día de hoy. Porque mire esto qué interesante. Por muy insignificante que nos parezca, toda decisión, diga conmigo, toda decisión, hasta lo que comemos, toda decisión tiene consecuencias para el futuro. Toda. Y usted tiene que enseñarle a sus hijos esto. Mire, en la Biblia hay un pueblo que se llamaban los amalecitas. Esos amalecitas le dieron problema a Israel desde que se fundaron esas dos naciones. Gente mala, los odiaban, cuando podían, mandaban y querían aniquilar a los judíos. Llega un momento en la historia de Israel cuando los amalecitas, era el momento en que Dios iba a tratar con ellos y les iba a quitar esos enemigos al pueblo de Israel. Y Dios quería usar un hombre para hacer eso. Se llamaba el rey Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dice a Saúl, ¿sabe qué? Me cansé de los amalecitas. Han sido súper malos con ustedes y este es el momento de quitarlo ya de la historia de Israel. Usted va a entrar allí y me va a acabar con ese pueblo, porque ya vamos a terminar. Eran gente, pero totalmente corrupta, malos, quemaban a sus hijos, tenían dioses horrorosos y Dios se había cansado de ellos y le dice a Saúl, no me deje nada, ni siquiera me deje los perros de allí. Entonces Saúl va a hacer gran, ¿verdad?, parte de la tarea, pero deja uno que otro, a los nobles, al rey de los amalecitas, los deja ahí y no los mata. Entonces cuando viene el profeta Samuel, Dios le dice, vaya a decirle a Saúl que por cuanto no obedeció mi voz, yo lo deseché. Entonces llega Samuel donde Saúl le dice, ¿qué hiciste? No, yo hice todo, solo dejé a esto. No, le dice el profeta Samuel, ustedes unos cuantos y la orden era que acabara con todos. Y entonces ahí Samuel le dice a Saúl, Dios lo desechó, usted es un desobediente, no pudo con una orden específica. Entonces Saúl es desechado. Pero mire qué interesante, a Saúl le pareció insignificante dejar a 3, 4 personas de los amalecitas vivos. Pero este pueblo se volvió a formar, volvió a ser grande otra vez. Y este pueblo comenzó otra vez a reproducirse. Y sabe que todavía usted va a la historia de Esther. Y ahí usted encuentra también a los amalecitas.
Amán, el que quería aniquilar a los judíos cientos de años después de la historia de Saúl, era un amalecita. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios le dice, este es su momento para que usted acabe con ese problema. Ya, es ahorita. Termíneme esa relación ya. Y entonces uno dice, no, pobrecito, y deja amalecitas, ¿verdad?, en la vida de uno. Y ¿sabe qué? Los amalecitas se vuelven a multiplicar. Y un día usted está lidiando con 3 o 4 amalecitas, pero más adelante sus hijos van a estar otra vez lidiando con poblaciones de amalecitas, haciéndole la vida imposible a usted y a su generación. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios quiere que seamos radicales hoy en decisiones que no nos están conviniendo. Pero ¿qué pasa? La dejamos allí, no lidiamos con ella, no tomamos acción. Y llegan los años después de la vida donde es como dice la Biblia, allí es el llanto y el crujir de dientes. Usted y yo tenemos siempre que pensar que cada decisión que nosotros tomamos tiene un efecto en nuestro futuro. Y por cada decisión usted tiene que decir, ¿cómo me va a afectar esto en el futuro? Una señora me decía, pastora, yo soy hija de pastor, me decía. Y yo siempre supe esto, que Dios no quería que yo me uniera con alguien en yugo desigual. Pero yo fui desobediente y me casé con un hombre que ni creía en Dios. ¿Y sabe qué pensé en mi cabeza? Yo pensé, algún día él lo voy a evangelizar y él se va a convertir al Señor. Pastora, pasaron 25 años y ese hombre no se convertía. 25 años y ese hombre fue para mí una piedra de tropiezo para buscar al Señor. Ahora se convirtió, pero ¿sabe? ¿Quién borra los 25 años de sufrimiento que yo tuve? ¿Quién borra esos 25 años donde estuve que sujetarme a un hombre que no temía de Dios? ¿Quién no borra? Que muchas veces estamos haciendo y tomando decisiones sin pensar cómo eso nos va a afectar en la vida. Entonces usted quiere tomar y yo quiero tomar decisiones que nos convienen. Tan sencillo como piense cómo esto que estoy decidiendo me va a afectar en el futuro. Ahora sí, vamos terminando. La tercera pregunta que usted tiene que considerar, y con esto termino. Si algo le conviene o no. Siempre pregúntese, ¿esto que estoy viviendo pone en riesgo mi salvación? ¿Pone en riesgo mi salvación? No solamente hay que pensar en el futuro, en décadas. Hay que pensar en el futuro eterno. ¿Usted piensa en su eternidad? Yo pienso bastante. ¿Sabe que yo me convertí a Jesús a través de una película que hablaba del infierno? Y eso para mí, yo le doy gracias a Dios por haberlo hecho así, porque fue un impacto tan grande que mire, yo pienso en mi eternidad todo el tiempo. Usted teme al Señor, usted tiene una relación con Dios por miedo a que la arroje al infierno. En parte sí. Le voy a confesar que en parte sí. Hay un montón de cosas que en mi caminar con Cristo yo hubiera querido hacer y no las he hecho. ¿Sabe por qué? Porque me da miedo el infierno. Yo no quiero ir allí. Y si por miedo al infierno voy a ir al cielo, qué buen miedo, ¿verdad? Hay miedos que les convienen. No todo miedo es malo. Hay miedos que Dios los pone en su corazón para tenerlo quieto. ¿Por qué? Porque sabe que de eso depende su salvación. Y usted tiene que ponerse a pensar, esto que estoy decidiendo ahora, ¿cómo me coloca en relación a mi eternidad? ¿Esto me va a apartar de Dios? ¿Esto me va a tirar al infierno? Y miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ¿saben qué?
aún lo más preciado que ustedes tienen, si es necesario perderlo, piérdanlo, pero que no, su cuerpo, su alma, su espíritu no sea echado en el infierno. Ahí está Mateo 5:29, léalo conmigo. ¿Qué dice? Por tanto, dice, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, ¿qué dice? Sácatelo y deshazte de él, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No es que Dios estaba mandando a sacar el ojo a nadie. Jesús usaba también hipérboles, una figura lingüística que hace que las cosas se agranden para dar una idea. Y Jesús lo que estaba diciendo allí era: aún lo más preciado, ¿quién se sacaría un ojo? Mire, yo me sentía tan orgullosa, llegué a los 40 años con una visión 20-20, así es, ¿verdad? Pero después de los 40 años, qué impresionante, se fue la gloria de mi juventud, mi visión. Ahora imagínense que me digan que me voy a sacar un ojo. Dios de la gloria. ¿Quién se saca un ojo? El ojo es algo valioso. Cuando uno está en la pelea, ¿qué es lo que más se protege? El ojo. Que me den, pero no. El ojo. Lo que Jesús estaba diciendo: si usted valora algo, no lo valore más que su salvación eterna. Si hay algo que le está llevando y le está poniendo en oposición a que usted vaya al cielo, no le conviene. No todo conviene. Entonces hágase 3 preguntas. ¿Cómo sé yo que algo me conviene? Número 1, ¿me quitó la paz? Si se la quitó, no le conviene. Si usted anda con un hombre y usted anda todo el tiempo ansiosa porque el hombre siempre está chateando con alguien, volviendo a ver a alguien, y usted perdió la paz y anda en la ansiedad porque no aguanta tanta. Hermana, no le conviene. Tan sencillo como eso. Perdió su paz. ¿Cuál será el fruto de esta decisión? Y número 3, esto va a poner en riesgo mi salvación. Y su respuesta es: no le conviene. Dios quiere que usted tome buenas decisiones, amén. Hermano, Dios no quiere que nosotros andemos por la vida. Como decía Julio Iglesias, me acuerdo que mi mamá tenía ese álbum, y Julio Iglesias decía: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¡Hala! Como se lo saben, ¿verdad? Ahora recitemos Salmo 23, a ver si se lo saben igual. No, ese no es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Que tomemos buenas decisiones. Cierre.